Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con nuestra evaluación de la integral de línea, pero en este caso, a diferencia de la anterior, que fue con curvas parametrizadas, ahora vamos a suponer que la curva está de la forma y igual a g de x. Entonces, de hecho, aquí uno considera que la parametrización podría ser x igual a x y y igual a g de x. O bueno, x igual a t y y igual a g de t. Esa sería la parametrización. Solamente que no la vamos a cambiar, no vamos a cambiar el nombre de x, porque realmente el parámetro aquí va a ser x. Resulta que aquí vamos a tener lo siguiente. Si la curva C está definida por una función g de x donde x se mueve entre a y b, es posible tomar a x como parámetro. Y entonces sería trabajar lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero ahora no va a quedar con respecto al parámetro t, sino que va a quedar con respecto al parámetro x. ¿Listo? Y entonces aquí, en este caso, tomaremos que el de x va a ser de x, ¿cierto? Y aquí el de y sería g' de x por dx. Y además, el de s sería igual a la raíz cuadrada de 1 más g' de x al cuadrado. Bien. Y entonces las integrales, vamos a tener que las integrales van a estar dadas de la siguiente manera. La integral de línea, la integral sobre la curva C, de nuestra función f de xy, con respecto a la variable x, pues va a ser la integral desde a hasta b de f de x, g de x, aquí multiplicado por el de x, que es el mismo de x. Bien. La integral de línea sobre c de f de xy por dx, ¿quién sería? Pues sería la integral desde a hasta b de f de x, g de x, multiplicado por ¿quién? Por g' de x por dx. Nos quedaría de esta manera. Y por último, la integral de línea sobre c, de f de xy por el ds va a ser igual a ¿quién? A la integral desde a hasta b de f de x, g de x, multiplicado aquí por la raíz de 1 más g' de x al cuadrado por dx. Creo que acá arriba me faltó el dx, voy a agregarlo. Bien, eso es lo que tenemos. ¿Listo? Y entonces vamos a tener algunas propiedades, ¿sí? Antes de pasar a las propiedades, vamos a hablar de algo de notación.
algo de notación por aquí. Notación. Resulta que si yo quiero aquí expresar una integral sobre una curva C de una función p de xy con respecto a x, más la integral sobre una curva C de una función aquí q de xy, pero aquí con respecto a y, pues esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Esta es la notación que podemos usar. Como va a ser sobre la misma curva, pues podemos usar una sola integral, y aquí lo que decimos es que la función p le hacemos ver al lector que se integra con respecto a x y que la curva q se va a integrar con respecto a y. Eso es lo que podemos usar como notación, que de hecho lo vamos a usar en nuestro siguiente ejemplo para calcular una integral de línea de una función que está dada precisamente de la forma de una curva que está dada por una función. ¿Bien? Entonces vamos a pasar a la siguiente página a escribir nuestro ejemplo. La siguiente. Vamos a colocar aquí ejemplo. Ejemplo. Y vamos a decirle evaluar la integral sobre la curva C de xy por dx más x al cuadrado por dy. Bien, eso es lo que vamos a integrar. Recuerden que aquí lo que me está diciendo es, la primera la integramos con respecto a la variable x y la segunda con respecto a la variable y. Que de hecho esto de cierta manera se convierte en una sola integral con respecto a una sola variable, por la forma en la que vamos a tomar nuestra curva, ¿no? ¿Quién va a ser la curva? Vamos a colocar aquí, donde C está dada por y igual a x al cubo con x entre menos 1 y 2. Bien, entonces nuestra curva va a estar dada aquí. Esto digamos que es 8, 6, 4, 2, 0. Esto por aquí sería menos 1 y por aquí estaría 2. Y la curva tiene esta forma. Vamos a hacerla. Bien, esta es nuestra función y igual a x al cubo. Bien, y vamos a darle orientación. La orientación que va a tener va a ser, como no nos dicen qué orientación trabajar, va a ser la, digamos que esperamos, usual. Esta va a ser nuestra curva. La usual quiere decir en el sentido en el que aumenta x. ¿Listo? Entonces va en ese sentido. Y la curva entonces tiene nuestro punto inicial, es este de aquí, y nuestro punto final, este de aquí. Este sería mi A y este sería el B. ¿Listo? Va a cambiarle el color. Este sería el punto A y por aquí este sería mi punto B. Bien, vamos a definir entonces nuestra integral. ¿Sí? Recuerden, aquí necesitamos mirar entonces quién sería. ¿Quién es el de y? El de x es el mismo de x.
¿dy quién sería? De aquí, para resolver esto, necesitamos saber quién es el de x, que el de x es el mismo, por estar la función definida así. Pero el de y sí lo necesitamos. ¿Quién es el de y en este caso? Pues derivamos esta función con respecto a x, ¿no? Si la derivamos con respecto a x, me quedaría 3x cuadrado por dx. Ya, este es el de y, lo que necesitamos. Y entonces esa integral, vamos a escribirla por aquí, esa integral de línea xy por dx más x cuadrado por dy se convierte en ¿quién? En la integral desde menos 1 hasta 2. Porque vamos a integrar con respecto a x. ¿Sí? Dice x se mueve de menos 1 hasta 2. Y aquí sería x, y ¿cuánto vale? Y vale x al cubo más, perdón, por dx más x al cubo multiplicado por el de y, que el de y en este caso ¿quién es? Es 3x cuadrado por dx. Y esto se convierte en lo siguiente, esto sería la integral desde menos 1 hasta 2, aquí sería x a la 4, y aquí sería x a la, aquí sería, esto es x a la, esto era x solo, ¿no? Era x a la 2, perdón. No sé por qué puse x a la 3. Esto era x a la 2 por el de y, que es este. Aquí quedaría x a la 4, aquí quedaría 3x a la 4. Entonces esto sería 4x a la 4 por dx. ¿Sí? Se convirtió en una integral sencilla, una integral del curso anterior, del curso de cálculo 2. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 4 quintos de x a la 5 evaluado desde menos 1 hasta 2. Si evaluamos en 2, nos daría sería 32, ¿cierto? Menos evaluado en menos 1. En menos 1 sería menos 1 a la 5, nos daría menos 1, o sea que nos quedaría 33 por 33. Y esto nos da que es 120 más 12, 132 quintos. Bien, eso nos da. Esto nos da nuestra integral pedida. Resulta que hay ocasiones, para que lo tengan presente, de hecho ahorita vamos a hacer un ejemplo, en las que la función no necesariamente va a estar dada así, sino que también pueden dármela de la forma x igual a una función que depende de y. Y se hace lo mismo, pero entonces integramos todas estas integrales. En ese caso, y va a ser el parámetro, y entonces todas las integrales van a depender de y. Y por lo tanto, el orden de integración va a estar dado por los valores que tome la variable y. ¿Listo? Para tenerlo ahí en cuenta. De hecho, ahorita lo vamos a usar. Bien. Vamos a colocar aquí dos propiedades que cumplen nuestras integrales de línea. ¿Sí? Pasar a la siguiente página. Colocar aquí propiedades. Bien. Resulta que, vamos a colocar aquí la primera. Resulta que nosotros, en lo que definimos, y voy a volverme donde lo resalté, aquí. Cuando definimos las integrales de línea, dijimos que la curva tenía que ser suave. ¿Y qué pasa cuando la curva no es suave? La pregunta es esa. Pues en su mayoría, las curvas que no son suaves por tramos, ¿sí? Son suaves por partes. Y entonces vamos a pensar en lo siguiente. Si C es una curva
suave por partes. Por ejemplo, digamos que C, que la curva C es igual a C1 unido con C2 unido con C3. ¿Sí? Unión de curvas suaves, donde C1, C2 y C3 son suaves. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Eso es lo mismo que nosotros hacíamos cuando teníamos puntos de discontinuidad en nuestras integrales. Vamos a obtener que la integral sobre la curva C de nuestra función f de xy por dx, bueno, aquí vamos a poder colocar cualquiera, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A la curva, a la integral sobre la curva 1 de nuestra función f de xy con respecto a la misma variable, ¿cierto? Más la integral sobre la curva C2 de nuestra función f de xy con respecto aquí a la misma, más la integral sobre C3 de nuestra función f de xy con respecto a la misma de acá, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos varias opciones, puede ir x, o puede ir y, o puede ir S, ¿no? Tenemos esas tres opciones. Y independientemente de con quién estemos integrando, de con respecto a quién estemos integrando, esto va a funcionar. ¿Listo? Vamos a tener eso. ¿Qué otra propiedad tenemos? Tenemos que, bueno, esta propiedad sobre la orientación, colocarla por aquí, y lo que me dice es lo siguiente. Si C es una curva orientada, menos C representa los puntos, o vamos a colocarlo aquí, denota la curva que tiene los mismos puntos, que C, pero la orientación es opuesta. La orientación es opuesta. Bien. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros aquí tenemos una integral sobre la curva C, de aquí una función f de xy, sin importar aquí con respecto a quién vaya a ser nuestra integral, esto va a ser igual a menos la integral sobre menos la curva de nuestra función f de xy, aquí con respecto al mismo integrando, ¿sí? Con respecto a la misma variable de integración. Entonces, lo que está diciendo es que si cambiamos la orientación, se va a diferenciar por un signo. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿vale? Va a diferenciarse por un signo. Bien, esas son dos propiedades que tenemos ahí. Y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual usemos precisamente la primera propiedad. De hecho, coloqué que se puede partir en tres porque el ejemplo que vamos a usar, vamos a tener una curva que no es suave, pero está dividida en tres curvas suaves. ¿Listo? Vamos a colocarlo en la siguiente página.
Y vamos a colocar por aquí ejemplo. Ejemplo. Vamos a colocar lo siguiente. Evaluar la integral sobre c de y cuadrado por dx menos x cuadrado por dy. ¿Sí? Con c la curva de la siguiente figura. Bien. Voy a colocarla por aquí. Voy a hacer nuestro gráfico. Vamos a colocar por aquí que esto es 1, esto es 2, 1, 2, 3 y 4 nos faltó. Este sería 4. Bien. Y vamos a colocar la siguiente curva. Vamos a decir que la curva que trabajaremos es y igual a x al cuadrado. Pasa por este punto y por este punto de acá. Vamos a tratar de hacer aquí la parábola. Vean ustedes también haciendo el dibujo. Esta de aquí que es y igual a x al cuadrado. Bien. Colocar por aquí que esta es y igual a x al cuadrado. Bien, esa de ahí. Resulta que esa curva no es suave, ¿cierto? ¿Qué hace que no sea suave? Pues este punto de acá arriba, este punto de acá y este punto de acá. Lo que sí sabemos es que es una curva cerrada, simple, ¿cierto? Pero no suave. Pero sí es suave por tramos, ¿cierto? Es suave por partes. El primer tramo sería esta curva de acá, ¿sí? Esta curva de acá. El siguiente tramo, ¿quién sería? Voy a colocarlo aquí, voy a cambiarle el color. Y el otro tramo sería este de acá. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a colocarle aquí nombres. Vamos a colocar la orientación vamos a ponerla así. Voy a colocarla aquí con rojo para que se quede notando. Y aquí iría así. ¿Listo? Esa es la orientación de nuestra curva. Vamos a tomar las curvas dadas de esta manera. Esta sería la curva C1, la curva C2 y la curva C3. Es decir, que nosotros tenemos que calcular, para calcular la integral sobre la curva C, necesitamos calcular la integral sobre cada una de las curvas. Entonces empecemos por aquí. ¿Qué pasa con la curva C1? ¿Listo? Vamos a hacer el primero. La curva C1 es una curva cuya ecuación es ¿de qué manera? Exacto, es constante, pero ¿de qué manera? ¿Constante qué? Exacto, esta ecuación de aquí es y igual a 0. ¿Cuánto vale x? X vale lo que ella quiera, pero moviéndose de 0 hasta 2. ¿Listo? De aquí entonces tenemos que, vamos a trabajar con un de x, y el de y, ¿quién sería? ¿Cuánto me daría el de y? ¿Cuánto daría de y? ¿Cuánto es la derivada de 0?
0, ¿no? Creo que ya aprendimos todos que esa derivada nos da 0, ¿no? Bien, nos va a quedar entonces lo siguiente. La integral sobre la curva C1 de y cuadrado de x menos x cuadrado por dy va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser la integral, aquí x se mueve desde dónde hasta dónde. X se mueve desde 0 hasta 2, ¿cierto? Quedaría aquí y cuadrado multiplicado por el de x, bueno, y cuadrado, ¿que cuánto vale y cuadrado acá? Sería y, que vale 0, multiplicado por el de x, menos x al cuadrado, multiplicado por el de y, que el de y ¿cuánto vale? 0. O sea que me quedaría la integral de 0, una integral definida de 0. ¿Y esto cuánto nos da? 0. Eso nos da la primera integral sobre la curva C1. Ahora, sobre la curva C2, ¿cuánto me va a dar? Entonces me quedaría que vamos a resolver ahora la integral sobre C2 de y cuadrado de x menos x cuadrado de y. ¿Cómo está la curva C2? En C2 nosotros tenemos que x vale una constante y y es el que vale cualquier cosa. Entonces en C2 nosotros vamos a obtener que el de x es 0 y el de y es de y. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que en la curva C2 lo que vamos a usar es integrar con respecto a y. Entonces esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? Esto nos va a quedar que es igual a la integral. Como vamos a integrar con respecto a y, vemos que y se mueve desde 0 hasta 4, ¿sí? Porque va en esta orientación. Si fuera en orientación contraria, tendríamos que decir que se mueve desde 4 hasta 0, ¿no? Pero aquí en este caso sí nos quedó bien. Se mueve desde 0 hasta 4. Bien. ¿De quién? Y cuadrado. ¿Quién es y cuadrado? El mismo. ¿Quién es de x? De x es 0. Entonces sería por 0. Menos x al cuadrado. ¿Cuánto nos da x al cuadrado en esta región? En esta curva, perdón. Entonces en esta curva x vale 2. X al cuadrado entonces sería 4. Multiplicado por el de y. O sea que aquí nos queda que esto va a ser la integral desde 0 hasta 4 de 4 de y. Menos 4. Por este menos de acá. ¿Y esto cuánto nos daría? Pues nos daría 4y. Y evaluando en menos 4y y evaluando de 4 a 0 me quedaría que esto es menos 16. Eso es, ya estaría. Siguiente, trabajamos sobre la curva C3, que es, digamos, la curva más interesante acá. En esta curva, entonces estamos tomando que y es igual a x al cuadrado. ¿Quién sería el de y? El de y sería 2x por dx. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí cómo nos queda. La integral sobre la curva C3 de y cuadrado por dx menos x al cuadrado por dy. Va a ser igual a la integral. En este caso, x es el parámetro. ¿Y x desde dónde y hasta dónde se mueve, muchachos?
X aquí se mueve desde este punto hasta este punto. O sea que va desde 2 hasta 0. Entonces aquí tengo que colocar que va desde 2 hasta 0. Y cuadrado. Y cuadrado, ¿quién sería? Sería X al cuadrado por el de X, que el de X se mantiene, menos X al cuadrado por el de Y, que el de Y es 2X por dx. Y esto va a ser igual a la integral desde 2 hasta 0 de x a la 4 menos 2x a la 3 menos 2x a la 3 por dx. ¿Listo? ¿Y esto quién va a ser? Esto sería igual a x a la 5 sobre 5 menos x a la 4 sobre 2. Esto evaluado desde 2 hasta 0. Evaluado en 0 nos da 0. Entonces nos va a dar que es igual a menos lo que nos dé evaluado en 2. Que si ustedes verifican, evaluado en 2 nos va a dar que es menos 8 quintos. Por el menos nos daría que es 8 quintos positivo. Bien, eso es. Y por lo tanto ya sabemos cuál es el valor de nuestra integral. Vamos a colocarlo en la siguiente página. Bien, ya sabemos que el valor de esta integral que nos pedían sobre la curva C, pues es la suma de estos de acá. 0 más menos 16 más 8 quintos. Voy a colocarlo en la siguiente página. Y vamos a colocar aquí. Así, el valor de la integral sobre C de y cuadrado por dx menos x cuadrado por dy es igual a 0 menos 16 más 8 quintos. Que eso sería 80 menos 80 más 8 me daría menos 72 quintos. Menos 72 quintos. Esa es la integral sobre la curva C de nuestra función. Bien. Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido considerar curvas todas sobre el plano XY. ¿Cierto? Hemos considerado curvas sobre el plano XY. Y ahora vamos a presentar o vamos a pensar qué pasa si trabajamos curvas sobre el espacio. Colocar esto aquí, que nos quede un poco más de espacio. Y vamos a colocar aquí un título. Vamos a colocar integrales de línea en el espacio. Integrales de línea en el espacio. Bien. La idea es que nosotros ahora vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar a C una curva suave, nuevamente, una curva suave, que en este caso pues ya vamos a tener que estar parametrizada, ¿sí? Parametrizada por x de t, x igual a x de t, y igual a y de t, y z igual a z de t. Ya estamos trabajando una curva en el espacio, ¿no? Donde t se mueve entre a y b. Donde t se mueve entre a y b. Bien.
si f de x, y, pues una función de tres variables, de las tres variables, está definida sobre una región que contiene la curva C, es posible definir cuatro integrales sobre la curva. ¿Cuáles van a ser esas cuatro integrales? Pues van a ser 3 por cada una de las variables y la cuarta con respecto a el de S, ¿cierto? Bien, entonces vamos a colocar las siguientes. Vamos a poder definir la integral sobre C de f de x, y, z con respecto a x, la integral de f de x, y, z con respecto a y, la integral sobre c de f de x, y, z con respecto a z, y por último la integral sobre c de f de x, y, z con respecto a el s. ¿Listo? Podemos definir esas cuatro integrales. Bien. La definición se da de manera análoga a lo que se hizo anteriormente cuando estábamos hablando de curvas en el plano, pero realmente lo que va a ser interesante o importante revisar aquí es precisamente qué pasa cuando estemos trabajando, cuando querramos evaluar. Entonces vamos a colocar cómo queda la evaluación de estas curvas. ¿Listo? Vamos a colocar en la siguiente página voy a copiar esto de aquí, un momento. Voy a ir a la siguiente página y vamos a colocar aquí evaluación de la integral de línea en el espacio. La integral de línea en el espacio. Bien. Y entonces en este caso nosotros vamos a decir lo siguiente: se hace una curva suave parametrizada por x igual a x de t, y igual a y de t y z igual a z de t, con t que se mueve entre a y b. ¿Listo? Y vamos a poder mirar cómo serían nuestras integrales de línea. Entonces vamos a colocar por aquí. Empecemos con la integral de c de la función f de x, y, z con respecto a x. ¿Quién sería? Pues va a ser la integral desde a hasta b de f evaluado en x de t, y de t, z de t por x' de t por dt. Eso sería. La segunda, la integral sobre la curva c de la función f de x, y, z con respecto a y va a ser la integral desde a hasta b de f de x de t, de y de t, de z de t por y'
dt por dt. Voy a copiar esta para escribir la siguiente. Con respecto a z, nos quedaría aquí, cambio este y cambio este de acá. Con respecto a z. Nos quedaría así. Y por último, con respecto a el ds. Con respecto al ds. Que con respecto al ds nos va a quedar que es igual aquí multiplicado por x' dt cuadrado más y' dt al cuadrado más z' dt al cuadrado por dt. Cerramos aquí la raíz. Así de esta manera. Esa sería la integral con respecto a la longitud de arco. ¿Listo? Bien, sería eso de ahí. Vamos a hacer entonces, ya para terminar, un ejemplo de una integral de línea con una línea parametrizada pero en el espacio. Entonces vamos a colocar en la siguiente página nuestro ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. Ejemplo por acá. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a evaluar la integral sobre la curva C de la función de la forma y, aquí por el de x, más x, aquí por el de y, más z por dz. ¿Listo? Donde C es la hélice parametrizada de la siguiente manera: x igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t y z igual a t. Bien, donde t se mueve desde 0 hasta 2pi. Cuando no, por lo menos en este caso no nos dicen la orientación, entonces la orientación se toma como la usual, que sería desde 0 hasta 2pi. Esa sería la orientación. Bien, y entonces nos están diciendo lo siguiente. Bueno, vamos a colocar por aquí quién sería cada uno. ¿Quién sería el de x? De x sería menos 2 coseno de t por dt. ¿Quién sería de y? De y sería, esto es, espere que aquí lo escribí mal, esto es 2 seno de t por dt. Ahora sí, de y sería 2 coseno de t por dt. Y de z, ¿quién sería? De z sería el mismo dt. Ok. Entonces, esa integral que nos piden calcular ahí va a ser igual a ¿quién? Voy a escribir de nuevo la integral sobre la curva y, c, y de x más x de y más z de z. Esto va a ser igual, tengamos el color, a la integral desde 0 hasta 2pi. ¿Listo? Y, ¿quién es y? Y es 2 seno de t. Multiplicado por el de x, que el de x ¿quién es? Menos 2 seno de t. ¿Listo?
por dt. Más x, que ¿quién es x? X es 2 coseno de t. Multiplicado por el de y, que el de y es 2 coseno de t por dt. Más z, que z es t, multiplicado por el de z, que el de z es dt. Eso sería. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto sería igual a la integral desde 0 hasta 2pi de 4 factor de seno cuadrado, vamos a escribirlo así en este orden, coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Más t todo por dt. Y aquí vamos a usar una identidad trigonométrica para saltarnos esos cosenos cuadrados y senos cuadrados. Y es que el coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t es lo mismo que el coseno del doble ángulo. O sea, esto es lo mismo que escribir. Esto es lo mismo que escribir la integral de 0 hasta 2pi de 4 veces coseno de 2t más t por el dt. Y esa integral pues ya la podemos resolver. Esto va a ser un medio de coseno del seno de 2t. Entonces me quedaría que es 2 seno de 2t más t cuadrado sobre 2. Y esto va evaluado desde 0 hasta 2pi. Evaluado en 0 nos va a dar todo 0, ¿cierto? Porque nos quedaría seno de 0 y 0 cuadrado. Evaluado en 2pi me quedaría que esto es 0, y entonces me quedaría que es 2pi cuadrado sobre 2. 2pi cuadrado sobre 2. Y esto es lo mismo que escribir 2pi cuadrado. Y este ya es el valor de nuestra integral de línea sobre el espacio. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. Esto es, digamos, lo que hace parte de la primera sección. Y ahora lo que queremos hacer es mirar bajo qué condiciones podemos tener algunas propiedades, ¿sí?, sobre las integrales de línea. Como por lo menos, si vamos a integrar, por decir algo, es algo que nosotros vamos a analizar. Si nosotros vamos a integrar una superficie, una función de dos variables, que se mueve de un punto A, sobre una curva, que se mueve de un punto A hasta un punto B, ¿bajo qué condiciones yo puedo moverme con cualquier curva y que me dé lo mismo? Es decir, que me dé lo mismo integrar sobre la curva en azul que integrar sobre la curva en verde. Cosas de ese estilo vamos a poder resolver, pero antes de eso, pues necesitaremos hablar unas cosas que son un poco más vectoriales, que es con respecto a lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a hablar de campos vectoriales.